Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar el desarrollo de este pantalón sugerido por uno de mis seguidores en mi grupo de Facebook, Kivita Moyo. Pero antes, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. En realidad nos encontramos frente a un pantalón que podría entrar en la categoría de un palazzo, pero tiene intervenidas las delanteras, de modo que pareciera que como que cruza una de las perneras hacia el otro lado y crea un efecto de drapeado. Este concepto ya lo hemos visto en este canal en dos oportunidades, pero más notoriamente está en un vestido donde yo he desarrollado bien cómo es la transformación y cómo es el armado. En la I, que está en la parte superior de la pantalla, les voy a dejar el link para que puedan ver el video y que les sirva de apoyo a este otro que estoy haciendo en este momento. También en el blog tengo varias publicaciones con el concepto similar de cruzar la tela, como que la tela sale de la prenda misma y cruza la delantera, tanto en el vestido, como les dije antes, en una falda y también en una blusa que tiene este mismo efecto pero cruzado, ¿sí? O sea, de los dos lados. Hoy vamos a ver entonces el desarrollo de este pantalón y claramente vemos el modelo, que se trata de una prenda amplia que es totalmente desestructurada y genera la interrogante de cómo creamos ese efecto de cruce superpuesto. Entonces, comencemos. Como siempre, vamos a utilizar el patrón básico o la plantilla del pantalón clásico. En este caso estamos viendo la delantera. Y en este canal tienen un video de cómo trazar el pantalón, ¿sí? Una vez más, les dejo aquí en las tarjetas, en la I que está en la pantalla, para que accedan al video. Pero además existen dos videos extra para que cuando hagamos la plantilla y la probemos en una toal, o sea, en un pantalón de prueba previo a cortar los pantalones reales o las transformaciones, estos dos videos muestran cómo resolver los posibles defectos que se presenten cuando hagamos por primera vez el patrón para alguien. Es importante que sepan que este tipo de problemas que surgen en los trazados se debe a que nosotros tenemos la capacidad de medir las dimensiones, ¿sí? Contorno, ancho, alto, largo, pero no podemos medir cuando estamos haciendo un patrón las medidas que se consideran tridimensionales, como masa, densidad y la caída provocada por la gravedad y la postura. Entonces es muy probable que a simple vista no veamos los defectos, porque pareciera que la persona está perfectamente bien, no tiene ningún problema, pero al colocarle la prenda, la tela revela el problema que puede tener dependiendo de cada uno de los factores que enuncié anteriormente, ¿sí? Entonces, les dejo al final de este video esos dos videos para las correcciones de pantalones. Entonces, supongamos que tengo aquí la plantilla, está corregida, está perfecta, ya la probé y queda bien en la persona. Entonces, a partir de este patrón, voy a copiarlo en un nuevo papel para reservar la plantilla siempre y voy a comenzar con las transformaciones. Entonces, lo que vemos delineado en negro es la copia en el papel y lo que vemos con color es la transformación que le voy a ir dando a mi modelo. Como se trata de una prenda irregular, obviamente no puedo hacer la delantera exactamente igual, o sea, necesito dos delanteras. Para el primer trazo, entonces, voy a bajar en la cintura 4 centímetros porque tengo que generar este efecto. Por supuesto, la persona lo tiene más caído aún en la cadera, lo que me da a entender que no tiene entalle, como le estoy marcando aquí. Pero de todos modos, yo se lo voy a marcar porque eso es una decisión de cada uno. Si ustedes quieren que el pantalón realmente se deslice sobre el cuerpo y caiga y quede contenido con la segunda cadera, ¿sí? O sea, con la parte más protuberante y ahí no sigue cayendo, no le hacen el ajuste. Pero si lo desean,
le vamos a hacer aquí un ajuste. Esto es una decisión de cada uno. El ajuste que ven aquí, esta medida que está aquí, es exactamente la medida del entalle de la pinza. También podría ser, ejemplo, si la pinza mide 2 centímetros, solamente restarle 1, para que ajuste, para que no se caiga, pero que tampoco esté marcando la cintura ni la cadera, ¿sí? Esto es decisión de cada uno. En la parte inferior voy a trazar una línea perpendicular desde el borde del lateral donde está la parte más saliente, ¿sí?, en la cadera, hasta el bajo, y desde el tiro hasta el bajo. O sea, he creado un pantalón tipo palazzo. Vemos aquí dos líneas auxiliares de corte, ¿sí?, que van desde la cadera hacia el centro del patrón en forma descendente. El patrón que corresponde a la delantera izquierda es igual, solo que va a tener una variante. Voy a trazar una línea auxiliar que va justo por debajo de la línea auxiliar que determiné, ¿sí?, en esta posición, y desde allí voy a trazarla hasta la parte inferior o el bajo. Aquí hay aproximadamente 6 centímetros, 7. Esto es a gusto, no hay una regla. También podría ir hasta el borde aquí, ¿sí? Dependiendo cómo coloque yo esta línea, el pliegue se va a ir más al centro o más hacia el lateral, ¿sí? Entonces tengo diseñada la delantera del pantalón. Todas las líneas auxiliares son justamente líneas de corte para el proceso de la transformación. Comenzamos con la parte más simple, que es la delantera izquierda. Simplemente voy a cortar por estas líneas hasta llegar justo unos milímetros antes del lateral. O sea, esta zona va a quedar conectada y voy a abrirlas aproximadamente 4 centímetros. Cuanto más centímetros incluya entre los espacios, los pliegues que se harán aquí serán más importantes, ¿sí? No necesariamente tienen que ser 2 pliegues. Yo puedo hacer frunces o puedo hacer varias pliegues pequeños de 1 centímetro. Eso es a gusto, ¿sí? Simplemente que yo he incluido en el centro 8 centímetros en total que voy a distribuir luego a gusto. Exactamente igual voy a transformar la parte superior de la delantera izquierda. Pero ahora voy a tener un segundo paso. Voy a cortar por esta línea manteniendo conectada la parte inferior. Voy a determinar el ancho que deseo que tenga este tablón. Vamos a suponer que yo decido ponerle aquí 7 centímetros. Voy a tomar entonces las 3 piezas, o sea, las piezas superiores cortadas y esta otra que es el lateral, y voy a separar del centro del patrón 7 centímetros por 2, o sea, 7 ahí hasta llegar a 14. Esa sería la medida que tiene el pliegue, pero yo necesito incluir además espacio para la costura, para el armado de esta pieza. Entonces le voy a agregar 1,5 por un lado y 1,5 por el otro, o sea, 3 centímetros extra, y lo voy a separar, ¿sí?, de esta forma. La figura que se genera aquí, que es un triángulo, la voy a diseñar tomando en cuenta el trazo aquí en el inicio, ¿sí?, de las líneas auxiliares. O sea, me voy a apoyar en esta línea auxiliar y con un corte de papel diferente voy a trazar un triángulo invertido dándole los 14 centímetros que va a tener al final el pliegue del tablón, ¿sí?, como vemos aquí. Y el límite en la parte superior lo determina justamente la posición del pantalón, ¿sí? O sea, si yo retiro esta pieza, está copiando la forma que tendrá el pantalón al final. Esta pieza luego la voy a ubicar aquí, ¿sí?, para que tengan una idea cómo tengo que proceder. Entonces voy a saber cuál es la medida final que va a tener esta pieza, que luego se va a superponer en el centro drapeado unido, ¿sí? O sea, esta pieza que está aquí. Tengo entonces la pieza de 14 centímetros. La ubico centrada y a cada lado voy a tener el excedente que le di para luego colocar los márgenes de costura, tanto en la parte de los drapeados como el centro del pantalón original, así como el excedente de la pieza que luego se tiene que coser sobre sí misma. Esto se vería de esta forma, ¿sí?
Una vez que le colocamos los márgenes de costura, si yo superpongo la pieza, ¿sí? Vemos que he copiado la forma, pero dándole el espacio para el margen de costura, como vemos aquí. Pero además, en la parte de la base de la pieza que luego se extiende, he hecho unos piquetes, ¿sí? De esta forma, en la base, porque esta pieza se va a coser sobre sí misma y luego la vamos a dar vuelta y va a estar hacia el derecho cuando yo luego una el resto de la delantera. Para que al darlo vuelta se facilite y no se generen conflictos en esta parte, justo en los vértices, hago este piquete para individualizar el margen de esta pieza con respecto al resto de la delantera. Recuerden que yo en la pieza transformada voy a trazarle el hilo que está aquí en el pantalón básico, ¿sí? Yo voy a usar una línea auxiliar de referencia. Esta línea está perpendicular y debe ser trazado en cualquier parte del patrón. Que yo lo coloco es el hilo, pero esta es la referencia, lo voy a colocar aquí, la referencia que debo tomar con la tela que va a estar perpendicular para hacer el tizado. Tenemos que evitar que suceda esto, que yo alinee la prenda con el lateral, ¿sí? O con la otra pieza que gire, ¿ven? Yo tengo que mantenerla al hilo de esta forma. Para dibujar la parte posterior voy a tener la misma premisa que tuve con la delantera con respecto a la pernera. La voy a hacer totalmente recta, o sea, desde el tiro voy a trazar una línea perpendicular hasta el bajo y exactamente igual desde la cadera, entonces voy a crear una pernera totalmente recta. Y en la parte superior, como en el inicio yo desconté la pinza de entalle, lo voy a hacer también en el pantalón, pero simplemente restándola desde el lateral 1 centímetro y desde el centro también. Recuerden que si yo quiero que esta prenda no tenga ningún tipo de ajuste, que quede totalmente suelta, no voy a descontar las medidas de la pinza. Para darle la terminación a esta prenda, que no tiene una pretina convencional, como vemos en todos los pantalones, vamos a hacer una vista anatómica. Esta se copia desde el patrón base, siempre considerando la pinza que le he restado a mis patrones. Si yo no puse ajuste, no hacemos este tipo de corte, hacemos toda la pieza entera. Recuerden, la pinza es para entallar. Una vez que yo corte estas piezas, que la he considerado de 4 centímetros, puede ser un poquito más también si lo desean, voy a unirlas justamente cerrando la pinza, tanto en la delantera como en la parte posterior. Y tenemos dos opciones. Cortar una única pieza para la delantera con el doblez en el centro y 2 piezas para la parte posterior, donde considero que podríamos colocar el cierre. O bien, unirlas desde el lateral, hacer una única pieza, como está aquí, darle unos centímetros extra para el cruce, ¿sí? Esto también lo tenemos que hacer con la pieza si estuviera cortada en el lateral. Y esto luego va a ser lo que cubra un ganchillo o albergue el ojal, ¿sí? Sería entonces una única pieza con el doblez en el centro. Este tipo de corte todo entero lleva más tela. Hay que recordar eso, porque tenemos el desperdicio, ¿sí? En la curva. Es importante que sepan que esto es una vista para una cintura anatómica, pero no es una pretina anatómica. Si yo quisiera hacer una pretina anatómica que no es este modelo, no se aplica este modelo de ninguna manera, pero supongamos que lo quisiera hacer en otro caso, lo que debo hacer es estos 4 centímetros que le di a mi vista, restárselo al pantalón, ¿sí? Luego trazar la pretina tal cual como está aquí y cortarla 2 veces, o sea, una que sería esta para la parte exterior y la segunda la que sería la parte interior o vista, y obligatoriamente tiene que tener una costura en la parte superior. Y entonces tendría una pretina anatómica, ¿sí? Son 2 procedimientos diferentes, aunque son similares. Entonces volvemos al inicio del video donde estamos viendo los patrones terminados. Tenemos las 2 delanteras
y la parte posterior, o sea, la trasera es exactamente igual, se corta 2 veces igual. Y tengo aquí la vista anatómica con su margen de costura. Lo que resta es el armado y les voy a hacer una explicación rápida de cómo hacerlo, ¿sí? Nos vamos a centrar en lo que es la delantera propiamente. Observen que aquí tengo la delantera derecha y le he puesto un puntito aquí de referencia, una marca, para determinar dónde tenemos que unirla a la otra pieza, ¿sí? Esta otra pieza que ha sido cortada justo también tiene la misma marca, ¿sí? Pero en la transformación. El primer paso que voy a hacer es tomar la pieza superior de la delantera derecha y hacerle el drapeado o los pliegues, ¿sí? Ustedes si quieren pueden hacer frunce o hacer pequeñas tablitas o unas tablas, lo que ustedes deseen. Y exactamente lo mismo voy a hacer del otro lado. No tiene que ser exactamente igual. Por ejemplo, yo le puedo poner 2 pliegues aquí y aquí 4. Eso es a gusto. Eso es para que ustedes exploren a su gusto. Otra cosa que también les puedo decir. Si ustedes quieren, por ejemplo, abrir 4 aquí y aquí abrir en las separaciones 6, aquí estaría más alto y tendría más pliegues de un lado que del otro. Eso también es otra opción. Entonces, para preparar la pieza que se superpone y que se pliega por encima de la delantera, lo que voy a hacer es doblar la delantera enfrentando los derechos, haciendo que el borde de los laterales de esta pieza que acabamos de crear se conecten, coincidan y voy a coser aquí, ¿sí? Hasta donde estaría el piquete. Luego voy a dar vuelta y entonces esta pieza va a quedar tubular. Va a quedar como cuando armamos las tiras o los lazos que queda tubular. Lo vamos a plegar dejando que la costura quede justo en el centro, o sea, invisible a la vista desde el frente del patrón. Y a la vez hemos pulido esta parte independientemente luego de esta otra que vamos a armar a continuación. Cuando la pieza esté armada, aquí ya no va a medir 14 centímetros, va a medir los 7 centímetros iniciales que nosotros pensamos para el pliegue, porque al llevar el margen de costura al centro va a quedar justo a la mitad. Y a la vez esta pieza se va a acercar, esta pieza con esta van a quedar prácticamente alineadas y aquí se van a generar unos pliegues porque aquí está sobrando tela que originalmente no estaba. Ya listo entonces los drapeados, lo que voy a hacer es unir ahora sí el centro del patrón que me resta para cerrar de alguna manera la delantera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer uso de la imaginación, por supuesto, y voy a enfrentar el derecho de la delantera de la derecha de esta forma, haciendo que coincidan hasta aquí. Voy a coser y me voy a detener. En la parte inferior, ¿sí? Vamos a hacer uso de la imaginación, por supuesto. Esta parte aquí yo ya tengo la pieza que la voy a bajar. Esta pieza la voy a bajar. Como ya tengo hecho el tablón, este extremo está aquí, a continuación, ¿sí? Entonces imaginemos que estamos cosiendo y lo que tengo que hacer es continuar con ese punto aquí. Vamos a coser, ¿sí? Esta pieza, recuerden que aquí lo vamos a tener drapeado. Entonces, lo que voy a lograr es que se mantenga unida por detrás del tablón. El tablón, que va a ser como una especie de exceso de tela que sobresale hacia el frente, como vemos aquí, esto luego lo tenemos que llevar entre medio, o sea, parte de la tabla hacia la delantera derecha y parte hacia la izquierda de esta forma, y a su vez de esta forma tapo la costura de unión, ¿sí? Queda cubierta con los pliegues, ¿sí? Este proceso, este paso que acabo de mostrarles está perfectamente detallado en el video que les dije antes del vestido que previamente he subido antes, pero por supuesto esto en el vestido es un escote cruzado, no importa. Es lo mismo, el concepto es el mismo, se arma el centro original de la delantera por separado y entre medio, una vez que esto esté cosido, yo por detrás del tablón podría pasar la mano y queda como un canal, ¿sí? Queda abierto y pulido porque recuerden que originalmente yo cosí esto entre sí.
¿sí? Una vez que yo lo tengo listo, la delantera, debo entonces unir por los laterales a cada una de las partes traseras, que son exactamente iguales, por eso corté un solo patrón aquí. Unimos por el lateral, le cosemos la vista anatómica al borde. Una vez que está todo esto listo y preparado, le coloco entonces el cierre en la parte central y un botoncito. Yo consideré un cierre porque me da la idea de que esto es una tela plana, que no es una tela tipo tejido o jersey. Pero si ustedes lo desean, lo quieren hacer con una tela que cede, entonces olvidamos todo tipo de entalle, olvidamos el cierre y directamente la persona se lo coloca como si fuera un pijama, ¿sí? También podría ser, si ustedes quieren evitar el entalle, ponerle un elástico solo en la parte posterior. Sería otra manera. Recuerden que esto que acabo de mostrarles es el diseño, es la interpretación que hice de este modelo. Esto es un proyecto en este momento que estoy trabajando sobre el tablero de dibujo. Cuando hago la prueba en una tela económica es un prototipo. En ese prototipo voy a hacer las correcciones necesarias. Y cuando el prototipo esté corregido, me guste, es lo que estoy buscando, entonces lo paso a un patrón y ahora sí lo voy a trazar en la tela, ¿sí? Bien amigos, como ven, no es tan complejo como parece. Por supuesto, ustedes tienen la posibilidad de modificar este trazado, adaptarlo a sus necesidades y ponerle su punto de vista. Cada uno de nosotros es un diseñador con una visión del modelo diferente. Por lo tanto, pueden trazarlo, confeccionarlo y desarrollarlo de forma subjetiva. También podemos convertir este modelo en una prenda original utilizando diferentes tipos de telas. A veces preguntan, ¿qué tela uso? Cualquiera, cualquiera, siempre y cuando sea el mismo género. Atención, cuando hablamos de género, hablamos de las características. Si yo tengo una prenda que está planeada o concebida para tela de punto, bajo ningún concepto la corto en tela plana, porque va a quedar chica. Esto se aplica también en las pruebas. ¿Qué significa? Cuando yo vaya a hacer la prueba tengo que usar el mismo género de tela. No voy a usar nunca tela de sábana, para que tengan una idea, para probar una lycra. Tienen que usar telas elastizadas, económicas, porque el resultado va a ser totalmente diferente. Bien, entonces esta ha sido la lección de hoy. Espero que les haya sido fácil de comprender. Si tienen alguna duda, saben perfectamente que siempre pueden contar conmigo, me pueden consultar, pueden dejarlo en los comentarios. En algunos casos he leído que algunas personas dicen, la verdad no entiendo, es muy complicado. Tienen que saber que diseñar prendas en transformaciones es necesario que la persona tenga un conocimiento básico de patronaje. Es muy probable que estas personas que no comprenden o les parece muy dificultoso el video sean principiantes o tengan poca experiencia en el desarrollo del trazado. Entonces lo que yo les recomiendo es que practiquen mucho, que se informen, para entonces sí hacer las transformaciones de una manera mucho más fluida. Bien amigos, entonces, antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog, kivitamoyoblogspot.com. Los invito a que me sigan en mis redes, que se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes, porque eso a mí realmente me ayuda muchísimo. Y hay un ida y vuelta. Yo les doy una mano con el diseño, ustedes denme una mano difundiendo mi material en la web, ¿sí? Ahora sí amigos, me despido. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.